Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir. A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros. Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos. Somos Dani y Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco. Bienvenidos. Hermanos, bienvenidos a este podcast, su podcast Hagamos Eco. Amor, bienvenido, qué felicidad, un episodio más de esta temporada Crisis. Un episodio más, estamos hablando de las crisis, la semana pasada no, el episodio pasado los dejamos con un poquitico de chisme. Vamos a abordar ese chisme el día de hoy en nuestro episodio. Vamos a hablar de las crisis económicas precisamente y vamos a desarrollar como que todo lo que nos ha sucedido a nosotros y también de cara a la palabra que nos dice Jesús, cómo podemos acompañar estas crisis económicas. Y bueno, bienvenidos, un episodio más, tercera temporada, Crisis, Hagamos Eco. Me encanta porque cuando tenemos que hablar como de la economía o del dinero, como que yo siento que a muchas personas les da como que pena contar cuando están pasando por una dificultad económica, algunos como que lo queremos esconder un poquito, pero es algo que todos hemos pasado en algún momento. Uno dice, estoy pelado, ¿qué pasa? Y queremos como que estas crisis económicas sean momentáneas, como bueno, yo aspiro que después de que entre a la salga a la universidad, pues la vida sea diferente. Y uno entra a la vida adulta y se encuentra con unas cosas que dice, wow, o sea, o me organizo o mi vida queda igual. Uh-huh. A nosotros nos pasaron un montón de cosas, pero bueno, vamos a retomar, amor. ¿Te parece el chisme? Estábamos hablando en el episodio pasado que nos habían hackeado, que un día nos levantamos sin redes sociales y justo cuando estábamos haciendo toda esta transición de decirle sí rotundo al Señor, sí rotundo al ministerio, sí rotundo a hacer un montón de cosas para Cristo, y pues empezamos a vender el negocio, ya aparecieron unos compradores y oh sorpresa, nos quitaron las redes sociales de Ecos, del negocio, de la empresa, de las redes sociales personales. O sea, nosotros nos quedamos casi 2 meses sin redes sociales. Y para muchas personas es como que, pues, o sea, abran otra red y ya, pues, normal. Miren, hermanos, esto llegó al punto de que si yo, al son de hoy, yo todavía no tengo redes sociales, habría algo con mi nombre, cualquier cosa que se llame Kelly Benavides, lo cierran en la actualidad. 2 meses después, no puedo abrir nada con mi nombre. Mi esposo ya ha podido recuperar un poco más de cosas, pero no nos dolían nuestras cuentas personales, sino que como en esa planeación de vida, de las cosas que uno logra planear y las que no, pues nosotros estructuramos nuestra economía con base a nuestro trabajo en redes. Entonces ya les contamos que nuestro negocio lo vendimos, pero pues teníamos que entregar, me emocioné, teníamos que entregar la cuenta de Instagram, mi página de terapia, esa al son de hoy, esa sí me duele, amigos y hermanos, porque mi página de terapia es ahí desde donde llegaban muchas personas, pero el Señor ha sido hermoso conmigo y al son de hoy no me ha faltado el trabajo gracias a Él. Pero entre todo eso yo creo que de lo que más nos dolió fue nuestra página de Ecos, porque es por medio de la cual evangelizamos, porque hacer crecer una página hoy en día es muy complejo. Mi esposo trabaja con redes sociales y sabe que ya no es igual que antes. Crecer en seguidores es muy difícil, credibilidad es muy complicado. Entonces era como que, ¡jue madre! O sea, perdimos nuestra seguridad económica, el trabajo que nosotros teníamos, y ahora ¿qué vamos a hacer? Fueron 7 años de mucho trabajo en redes sociales, no solo en el negocio, sino en Ecos, claramente. Entonces, sí, las redes sociales, los algoritmos del día de hoy son mucho más agresivos que hace 7 años. Hace 7 años era un poquito más fácil crecer en redes sociales, ahorita es muy complicado. Entonces, digamos que empezar de cero era un reto muy grande que teníamos y que en ese momento que nos empezamos a quedar como que sin las redes sociales dijimos, parce, se nos perdieron todos estos años de trabajo, de inversión en tiempo, en conocimiento, en edición, o sea, los que trabajan en redes sociales saben lo desgastante que es
todo lo que hay detrás de un post, de un reel, de un video sencillo que ustedes ven, la edición, la luz, un montón de vainas y un montón de cosas que hay que tener en cuenta. En el negocio teníamos pauta digital, entonces un montón de dinero invertido en pauta digital. Entonces llegamos a un punto de decir, o de en todo lo que estaba sucediendo, como hacer una similitud, obviamente pues a muy pequeña escala, pero una similitud como al personaje bíblico de Job. Oh, parce, nos quitaron todo como a Job. Todo nuestro trabajo, todo lo que habíamos construido con tantos años de trabajo y de esfuerzo y de amor, se esfumó y nos sentimos súper vulnerables en su momento, y nosotros teníamos una conversación aquí de decir, pues esto valemos ahorita en la era digital, o sea, cualquiera nos puede hackear y ya no existimos, o sea, era una cosa como muy heavy, nos tocó y nos profundizamos en esa vaina y nos sentíamos muy vulnerables, muy atacados, muy atacados espiritualmente, y ustedes nos van a entender porque cuando dijimos sí a Dios, a los 3-4 días, ¡pum!, chao redes sociales. Pero también llegó un punto en esa transición de que obviamente identificamos que teníamos que pasar por ahí, porque era el Señor como diciéndonos, obviamente el Señor no nos cerró las redes sociales, pero en medio de eso el Señor en la oración era como diciéndonos, hey, ustedes es que no se están dando cuenta que es que yo soy su seguridad. Ustedes no se están dando cuenta es que conmigo no les va a faltar nada. Y nosotros éramos insistidos, no, las redes, la economía, qué vamos a hacer en la casa para vivir, con qué vamos a trabajar, no sé qué. Empezar de cero es muy difícil, qué vamos a hacer. En fin, el hackeo fue muy duro, hackearon nuestro sistema de navegación interno en casa. Yo me acuerdo que le decíamos a nuestros amigos, era que oraran para limpiar nuestro nombre. Sí, porque abríamos una cuenta inmediatamente, pum, baneados. La restricción al día de hoy, que creemos que el ataque fue por medio de la cuenta de Ecos, y la restricción es contenido sexual infantil, imagínense, o sea, fue una cosa completa, completamente. Y fue como, pues nosotros nos sentimos como hasta humillados, como que, o sea, hicieron algo indebido con la cuenta con la que nosotros evangelizamos. Nosotros somos súper defensores de la vida de los niños, de nuestra hija. Dios mío, ¿qué hicieron? ¿Qué fue tan grave lo que estas personas malintencionadas hicieron en la cuenta, que cerraron absolutamente todo y que nuestro nombre quedó en una lista negra, literal? O sea, Sí. la IP de nuestra casa estaba en una lista negra y nos costó, yo creo que casi un mes salir de ahí, porque las personas, o sea, tuvimos varios amigos que trabajan en eso, que nos ayudaban y decían, no, es que es muy difícil, no, es que llamen acá, no vayan allá, y nosotros de un lado al otro. Miren, yo siento que nosotros nos sentimos cansados. Recuerdo que fuimos al centro comercial a tratar como de suspender el paquete de internet y abrir otro, y Dani y yo ya estábamos como tan cansados, como ay, qué situación tan desgastante, tener que explicarle eso a todas las personas. Pero aparte de eso, adentro había como una preocupación de, Dios mío, o sea, si vamos a poder sostener nuestro hogar, si vamos a poder económicamente darle a nuestra chiquita todo lo que necesita. Pero yo agradezco mucho las crisis, y se lo hablamos la vez pasada, porque el Señor abre tantas puertas, nos enseña tantas cosas aún en medio de lo que vivimos, amor. Nosotros tuvimos que empezar de cero, literalmente. Empezar de cero y desnudarnos ante el Señor y decirle, hey, no tenemos nada claro en la vida, no tenemos nada claro de aquí en adelante a qué nos vamos a dedicar. Yo me acuerdo que yo empecé a mandar hojas de vida como loco. Y a mí me dio rabia, y yo, Daniel. Fue mi mecanismo de defensa, como no, parce, así sea de Uber, no sé, no importa, pero algo tenemos que hacer. Y el Señor empezó a obrar, muchachos. Primero en nosotros internamente, a acercarnos a la fuente. El episodio pasado mi esposa les contaba que estábamos muy lejos del fuego, y entonces empezó desde ahí, desde adentro. Acérquense, es que yo soy su seguridad, es que afuera todo puede estar fallando, pero si adentro estamos juntos, íntimamente hablando cerca de Dios, cerca del fuego, Él se va a encargar de lo que humanamente nosotros tenemos limitaciones, ¿no? Entonces el Señor empezó a trabajar de adentro hacia afuera, y nosotros empezamos a crecer en confianza. Ahorita vamos a hablar un poquito de una cita bíblica que les traemos, pero entonces el Señor empezó a regalarnos confianza, y empezamos a ganar confianza en Cristo nuevamente, y entonces empezamos a organizar de adentro hacia afuera todo. Y les cuento, muchachos, que para gloria de Dios, a las pocas semanas
yo ya estaba rebosado de trabajo. Ya no te daba Ya más. no tenía agenda, gracias a Dios. Empecé a trabajar con un amigo que ha sido bendición para mi vida y que empezamos a trabajar juntos en diseño, en publicidad, en marketing, pero también entonces mi esposa empezó a tener nuevamente pacientes por el voz a voz, yo también. Y yo te decía, a los pocos días yo te dije, mi amor, yo no puedo recibir ni una pareja más Sí. porque ya no me da. O sea, pero eso fue, muchachos, de verdad, de unas semanas a otras, ¡pum!, ya. Sí. O sea, ya, económicamente estamos otra vez bien y tal vez incluso hasta mejor. Yo creo que mejor. Entonces, o sea, bendito sea Dios, pero tuvimos que vivir unas semanas muy tensionantes y de sentirnos literal, sin nada en las manos. O sea, fue un asunto muy complejo y claro, empezó entonces la economía, que fue la preocupación más grande. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que pocas personas, o muchas, no sé, se han visto en su casa con un huevito. Y yo creo que eso fue un estado de vulnerabilidad alto para nosotros. Y quienes somos papás somos como que hay un huevo, es el huevo de mi hija. O sea, nosotros lo que sea, pero la niña. Pero si tú en este momento estás pasando por una situación económica, yo quiero regalarte esta cita bíblica que vamos a leer el día de hoy y queremos ponerlo como un poquito en contexto. Está en San Mateo. Tenemos un amigo hermoso que nos está apoyando, unos amigos hermosos que nos están apoyando cada que queremos traerles a ustedes una cita bíblica como para que también vayamos aprendiendo un poco. Los primeros en aprender somos nosotros, y nos cuentan que en el Evangelio de San Mateo se empezó a relatar como las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón de la Montaña. Entonces, no sé si recuerdan que Jesús se sentó y llegó una multitud inmensa y llegaba más y más gente como a querer beber de esa fuente. ¿Qué es lo que nos vas a decir? Y él empezó a dar como un montón de claves de cómo vivir en comunidad y de cómo alcanzar el reino de los cielos. Eso fue súper bonito, amor. Sí, el contexto es básicamente Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos y a sus seguidores y a toda la gente que quiso llegar al Sermón de la Montaña una nueva forma de vida, intimando con el Padre. La clave era intimar con el Padre. Y a partir de ahí empezó a instaurar o a darles una opción diferente de vida. En el contexto un poco a veces radical, en ese cristianismo inicial, en esa construcción de iglesia, pero para el cristiano contemporáneo pues también tiene otro tipo de mensajes el día de hoy. Entonces parte de ese sermón lo vamos a hablar el día de hoy y mi esposa nos lo va a leer. Me parece muy lindo como se titula este versículo. Dice, Dios cuida de sus hijos. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Amén. Este mensaje llegó a nuestro corazón en todo este proceso, esta palabra que muchos conocemos, pero que muchos hemos escuchado y tal vez como, sí, suena muy lindo, suena muy poético, pero es bien interesante cómo en nuestra humanidad el Señor también se encarga de esa humanidad con su divinidad. Y literal, si así viste los campos, si así le da de beber y de comer a las aves, más adelante habla de los lirios. Más adelante habla de los lirios. ¿Cuánto más hará por nosotros? ¿Cuánto más amor va a derramar? Y aquí hay una palabra o un contexto muy clave en esta cita bíblica y es la confianza, ¿sí? O sea, dentro de ese sermón de la montaña hay una palabra clave para nosotros los cristianos de hoy, los católicos de hoy. Desarrollar la confianza absoluta en Cristo de que Él se va a encargar de lo que nosotros no podemos encargarnos. Y nos golpeó durísimo en nuestra crisis llegar al punto de sentirnos despojados de todo, pero llegar a Jesús y decirle no tenemos nada y Él decirnos como relájense, todo bien, todo va a estar bien. Claro, muy importante, por ahí se hace muy necesario el refrán que nos compartía
Juanga, y es a Dios dando y con el mazo dando. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero creo que a veces malinterpretamos la confianza y creemos que confiar es no hacer. Confiar es quedarnos esperando a que las cosas lleguen así, que baje el Espíritu Santo y te entregue lo que necesitas. No, yo creo que la palabra es muy clara con el trabajo también, con el esfuerzo, con la parte que nos corresponde a nosotros. Y claro, hay una parte que es de Dios y esa es de Él y Él se encarga, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Creo que hoy en día la inmediatez nos está haciendo muchísimo daño, el todo para allá, no queremos esforzarnos. Si tú me dices que yo me gradué en la universidad en un año, ¿para qué 5? O sea, todo como tan inmediato. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja y creo que hay que sembrar y hay que ser pacientes en el tiempo de siembra para poder recibir o recibir una cosecha que en realidad sea valiosa, que sea importante, que sean unos frutos abundantes. Creo que quienes hemos atravesado crisis económicas, algunos ha sido unas crisis más cortas, para otras personas llevan mucho tiempo, un tiempo más prolongado en medio de una crisis económica. Creo que sobre todo hay que trabajar la confianza en Dios y actuar. Hay que tomar decisiones, hay que pedir consejería y hay que tomar acción, hermanos. Yo creo que es como tú una vez me explicabas, amor, y me parece muy lindo que Dios nos manda a muchas personas y nos manda muchos mensajes a través de otras personas, pero nosotros no lo queremos escuchar. Sí, a veces nos hacemos los necios y los sordos. A nosotros nos pasó. O sea, le estamos contando nuestra vida. Y primero esas palabras nos han golpeado a nosotros y nos han construido a nosotros para poderles compartir todo esto. Hay un asunto muy bonito en la vida, y es que los seres humanos no somos arbustos. Si hay algo que nos está incomodando, si hay algo que nos está frenando, nos podemos mover y no estar expuestos a un lugar árido que de pronto nos va a dañar, como un arbusto que no se puede mover y que solamente tiene que estar ahí esperando a recibir lo que pueda recibir, el oxígeno que pueda recibir, o el sol o el agua que pueda recibir. Nosotros nos podemos mover, y yo creo que es muy significativo esto con base en lo que estás diciendo. Dios está haciendo su obra, pero ¿tú qué estás haciendo? Y a nivel económico, muchas veces el Señor todo el tiempo nos está exhortando y nos está llamando a cuidar nuestras economías, a ser buenos administradores, a ser muy educados con la economía de un hogar, con la economía personal. Y si llegamos a una crisis o a un conflicto, tenemos que empezar a actuar y a obrar diferente. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, dicen por ahí. Lo encontramos en los evangelios, pero también lo encontramos en terapia. Muchas veces se vuelve un pilar también. Primero tenemos que cambiar aquí para poder empezar a tener hábitos diferentes. Y yo creo que es mucho de esto. Estamos en una crisis, entendemos la crisis, vemos la crisis, pero nos tenemos que autodistanciar, ver otras soluciones, ver otros caminos y empezar a actuar diferente para que el Señor haga su obra y poder complementarla con nuestra parte, ¿cierto? Y no quedarnos en lo que decía mi esposa, de simplemente esperar a ver el Señor qué quiere hacer, porque entonces nos volvemos unos creyentes pasivos. Y la fe y la vida cristiana necesita acción, obra, todo el tiempo. Esta semana estábamos hablando con un amigo que queremos mucho sobre la religiosidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos hace tanto daño? No, pues es que sí es y ya, y dejamos de ser espirituales, y cuando intentamos ser espirituales o cuando buscamos crecer en nuestra espiritualidad, entendemos que tenemos que actuar, que tenemos que movernos, que tenemos que hacer. Y acompañamos en terapia a muchas personas que están estancados porque tienen mucho miedo de tomar decisiones, de cambiar de trabajo, de hacer un estudio de mercado. Eso lo hablábamos esta semana, de personas de nuestro alrededor que dicen, no, es que tengo una idea de negocio y el Señor la respalda. Wow, qué bien, y ya hiciste un estudio de mercado. No, y ya vendes y tus clientes te están pidiendo más. No, pero yo sé que va a funcionar. Yo creo que también hay que ser
un poquito coherentes con las decisiones que tomamos. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tomar pasos en fe, pero también rodearnos de comunidad. Ahorita les estábamos hablando que el Sermón de la Montaña se dio en comunidad y que la comunidad nos ayuda mucho a tomar buenas decisiones, las personas que nos respaldan a nosotros. ¿Cuántas veces nos dijeron que no debíamos seguir ahí, que debíamos seguir otro camino y no escuchamos a nuestra comunidad? Y eso nos costó bastante, pero cuando la escuchamos empezamos a tomar decisiones mucho más certeras, amor. Yo creo que el Señor nos tiene un mensaje claro hoy con esto. Y si estás viviendo, si estás transitando una crisis económica, primero ve a la fuente, entrégasela al Señor, ofréndasela al Señor y también ponte en acción a buscar soluciones, a buscar alternativas, pero poniendo la confianza en Cristo. Si el Señor sabe dar tanto a los campos, a las aves, a toda su creación, cuánto más a ti que eres su hijo o su hija predilecta, cuánto más a ti que te ama y que dio la vida por ti. Entonces yo creo que tenemos que centralizar todas nuestras crisis aquí, en ese punto clave de decir, hey, sabemos que tenemos muchos dolores, muchas heridas, muchas frustraciones en la vida, eso es la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo y tenemos esas dinámicas, a veces perdemos, a veces ganamos, pero recordemos que Cristo siempre está obrando, pero también depende de nosotros estar dispuestos y preparados para recibir la bendición. En nuestro caso, vivimos esa crisis, pero al otro día literal estábamos mandando hojas de vida, estábamos mirando, ok, ¿qué hacemos? Montemos una sanduchería, montemos lo que sea, pero ya estábamos poniendo en acción alguna vaina. Claro, a partir del desespero, en nuestro caso, pero se trata de eso, de, bueno, Señor, listo, me pongo a tu disposición, haz tu obra, por favor, bendíceme, acompáñame, pero dame la docilidad y el discernimiento para que a través de tu espíritu yo pueda entender qué pasos debo dar y empezar a salir de todas estas crisis que estoy viviendo. Porque a veces nos acostumbramos a la crisis y se vuelve un círculo vicioso. Hay familias que tienen 10, 15, 20 años en crisis económicas. Y también hay que entender cuál es la carga generacional que estamos cargando, valga la redundancia, o cuál es el error que estamos cometiendo, cuál es el daño financiero que le estamos haciendo a nuestras propias finanzas. Y empezar desde ahí a entregar y a que el Señor nos empiece en oración y en discernimiento a dar respuestas diferentes. Yo creo que nada pasa en vano, mi amor, y que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios aún en medio de la crisis, a escuchar la voz de Dios en medio del desierto, para que podamos salir de ahí victoriosos. No nos podemos quedar patinando toda la vida en lo mismo. Qué lindo poder hacer procesos de sanación también de las finanzas. No es propósito de Dios que nosotros no estemos sanos financieramente. No es propósito de Dios que en nuestros hogares no haya lo necesario para vivir. Yo creo que Él sueña con nosotros. Yo siempre lo he creído y tengo esa convicción en mi corazón. Es que Él sueña con vernos realizando todos esos anhelos que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Y claro, y muchos de ellos son económicos. Así que hay que ser buenos administradores. A mí cuando alguien nos dijo que posiblemente no estábamos siendo buenos administradores me dio mucha vergüenza, y a veces hay que aceptar esa vergüenza y hay que aprender de ella para poder salir de ahí, escuchar la voz de Dios y dejar que nos corrijan, dejar que nos enseñen y dejar que nuestro camino y nuestro futuro sea diferente. Sí, también en las finanzas. A nadie le gusta, en Colombia decimos que no nos gusta que se nos metan con el bolsillo. Pues sí, muchas veces nosotros tenemos que educarnos y aprender desde cero con el manejo de nuestra economía, amor. Vamos a orar por la economía de sus hogares, de sus vidas y de sus proyectos. Señor Jesús, te queremos pedir por cada una de estas personas que nos ven y nos escuchan en este episodio. Bendice la economía de cada uno de sus hogares, de sus proyectos personales. Bendice, Jesús, una generación de educación financiera. Bendice, Jesús, los errores financieros que hemos cometido cada uno de nosotros para poder entender cuál es tu propósito. Y acompaña, Padre Santo, a que cada uno de nosotros podamos encontrar en ti la seguridad coherente, correcta, profunda, y no entregarle seguridades falsas y no confiar, Jesús, en economías falsas fuera de ti.
Bendice, Padre Santo, nuestros ingresos económicos, bendice nuestros hogares y que nuestra alacena nunca nos falte absolutamente nada, que siempre tengamos para lo necesario, Jesús, y que podamos encontrar el propósito también en medio de la economía, en cada uno de nuestros hogares. Amén. Bueno, hermanos, terminamos este segundo episodio. El tercero lo estamos preparando con muchísimo amor para ustedes. Si no ha hecho su maratón de Hagamos Eco, los invito a que vayan y se vean los últimos episodios que hemos preparado con muchísimo amor y que esperen en 15 días nuestro próximo episodio. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Por favor, califiquen para que el algoritmo nos ayude a crecer. Y bueno, comunidad Hagamos Eco. Dios los bendiga.